Pues hola, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta transmisión, en este foro en vivo, en este foro virtual, uno de los espacios que nos ha dejado todavía desarrollar la pandemia que estamos viviendo desde aquí en Guerrero, particularmente desde marzo. Estamos en un debate, un foro debate denominado Agustinos y pueblos originarios de Chilapa, nuevos hallazgos, nuevas lecturas, en el contexto pues de esta fecha, el 5 de octubre, donde pues no quiero ponerle ninguna definición porque de eso se trata este debate, de volver a reconstruir esa fecha, de volver a sacar nuevos los hallazgos, nuevas lecturas sobre esa fecha, sobre la llegada de los agustinos a Chilapa. En este foro pues vamos a estar teniendo perspectivas pues de personas académicos que han estado muy cerca conociendo los temas de Chilapa, de la historia de Chilapa. Me gustaría presentar primero al profesor Luis Aguilar. Él pues se autodenomina un aficionado de la historia, él es profesor de primaria. También estará el académico Eduardo Sánchez Jiménez, que él ha estudiado desde la óptica de la academia en la historia, no solamente de Chilapa, sino de Guerrero. Y también estará acompañándonos el poeta, narrador, escritor náhuatl Martín Tonalyomec. Él pues es originario de la comunidad de Xacualoya, ahí en Chilapa. Disculpa, Martín, creo que no pude pronunciar bien tu apellido, pero él desde una perspectiva muy interesante que creo que muy poco se ha abordado en esta historia o esta aparente historia que hay sobre Chilapa, sobre la ciudad de Chilapa. Pues yo sin tanto preámbulo, porque los tiempos eh, técnicos, sobre todo en este programa Zoom, pues son muy medidos. Yo quisiera pues que los tres expongan sus puntos de vista, sus hallazgos, esas nuevas lecturas que han tenido en este tiempo. Lo acordado pues es que cada quien pueda desarrollar en un máximo de 10 minutos estos puntos de vista, estas perspectivas sobre esta fecha, el 5 de octubre, que repito, no me gustaría ponerle fundacional, de fundación, sino discutámoslos en este foro, en este debate. Pues yo, de manera arbitraria, pues voy a decidir quién empieza y lo voy a hacer pues a como está anunciado en el cartel. El profesor Luis Aguilar aparece al inicio y sí me gustaría pues que comenzara, profesor, con su exposición sobre esta fecha. Gracias Arturo, gracias a los demás compañeros y quien han hecho posible este foro. Encontré precisamente algunos antecedentes de que su servidor desde el año 2005 publicó en el semanario Visión, que desde el 2005, de hace 15 años, estoy por lo menos, ahí lo escribí, que no tengo el foro virtual. No estoy de acuerdo en que se le llame a Chilapa en esa fecha como la fecha de su fundación. He expuesto que es solamente el día de la llegada de los agustinos, no tenemos una fecha de fundación exacta, se ha tomado de manera arbitraria esa fecha. Incluso he dicho que se ha manejado de manera equivocada, porque el 5 de octubre esos dos agustinos primeros que llegan, Agustín de Coruña y Jerónimo de San Esteban, pues únicamente llegan a sus coordenadas de destino, y un destino intermedio, porque de aquí tenían que irse a cubrir las misiones y evangelización hasta Tlapa, que eran las dos provincias indígenas que se les asignan, dos provincias de ese momento. Pero fue una
cantidad de personas que empiezan a llegar al terreno conquistado, y dentro de ellos se llegan personas de diferentes nacionalidades, en un tiempo que ya había una expansión increíble, que empieza desde el siglo XI, y aquí tenemos la fortuna de que nos llegan, dentro de los religiosos al menos, holandeses, nos llega Juan de Tecto, nos llega Pedro de Gante, y llega también un holandés ligado con la nobleza, Fray Nicolás de San Pablo. Me voy a abstener de sus datos de cuando nació, sus padres, por la cuestión de la brevedad del tiempo. Me interesa decir que este hombre pues, fue pues de noble cuna, y estaba a punto de casarse cuando decide dejar pues a la novia, a doña Mencía, y se va al convento a hacerse agustino. Pronto, a los 4 años, se hace maestro de novicios. Eso indica, de acuerdo con las versiones que se tienen, de que ya tenía estudios relacionados con teología y filosofía y las humanidades. En el año de 1543 decide venirse a México, y su labor la hace particularmente en 2 lugares. La hace en Meztitlán, Hidalgo, donde dura bastante tiempo. Hay documentos que avalan su presencia hasta el año de 1545, y empieza con una labor importantísima. ¿Quién fue este religioso? Bueno, fue un defensor de los indígenas que tiene una relevancia muy especial. Estando precisamente en el convento de Meztitlán, da una carta a un señor ilustre, no se sabe quién fue, pero la carta está publicada por Mariano Cuevas, donde hacen mención que al rey le suplica, le insta a que se bajen los tributos que tenían los indígenas en esta región tan pobre, tan humilde, la región de la sierra, y es escuchado por el virrey Antonio de Mendoza. Se habla mucho de que tuvo un parentesco, una familiaridad con Carlos V, pero que Mariano Cuevas rechaza. Entonces, aquí, porque dice que tan solo el padre fue un consejero del rey, y que el hijo tuvo grandes favores precisamente por esa relación amistosa. En varias cartas hace mención de que hay indígenas que son explotados por los encomenderos. Él tuvo una manera de pensar que hay investigadores que le han dicho que es la ascasiana. ¿A qué se debe este concepto? Que Fray Bartolomé de las Casas se considera el precursor de los derechos humanos, pues Fray Nicolás de Vite fue amigo personal y tuvieron relación epistolar con el padre Las Casas, y su pensamiento fue bastante unido en cuanto a la defensa de los indígenas. Las Casas, como precursor de los derechos humanos, tiene pegadito al noble Fray Nicolás de Vite, que en sus cartas revela precisamente esa defensa que hace con los indígenas de Meztitlán, y que posiblemente en algún momento también la hizo en Chilapa por cuestiones analógicas. Era tanto el cariño que le tenía a los indígenas, que en algún momento, dentro de la descripción que hace el padre Cuevas, dice que los indígenas decían: ha llegado nuevamente el Señor a estar entre nosotros. Imaginémonos el grado de identidad que tenía ese noble con los indígenas, que era tanto su cariño que precisamente le decían
el paisano, el amigo, en su idioma, eso sí es conocido, aquí en Chilapa le decían el noco, pero es por eso, por una defensa que tuvo, con un pensamiento muy ligado a Fray Bartolomé de las Casas. Se ha identificado que por los escritos es el primero Fray Bartolomé de las Casas que intenta algo que quiero remarcar, quiero recalcar en este sentido. Lo dice el padre Mariano, que fue el primero que tuvo escrito, manejó por escrito la idea de independizarse en pleno siglo XVI de España. Entonces, es importantísimo volver la mirada hacia este noble Fray Nicolás de Vite, que lo tuvimos aquí en Chilapa. Es un sacerdote que tiene esa relevancia de defensor de los indígenas, pero no tan solo eso. O sea, y sus ideas libertarias, sino al mismo tiempo fue un intelectual. Estudió teología, se le reconoce dentro de la orden agustiniana como un gran teólogo, y al final de cuentas muere aquí en Chilapa en el año de 1565. En el año de 1565, pues, deja de existir el 21 de octubre. Así es que este 21 de octubre, Chilapa tiene algo importante que festejar, verdadera e históricamente, en una figura de este personaje que inclusive la Real Academia de Historia de España dice que murió en olor de santidad. La misma Real Academia tiene esas palabras para Fray Nicolás de Vite. Entonces tenemos más cosas que festejar en el fondo, con un fondo histórico, que decir que la llegada de dos agustinos marca la pauta para festejar una fundación que no fue tal. Aquí cierro mi intervención primera. Gracias. Bueno, empezaré comentando lo que ya en algún contexto hizo el distinguido amigo, el maestro Luis Aguilar. Primeramente, agradecer al equipo, a Luis, a ti, Arturo, y a todos los demás que hicieron posible este evento. Saludo a los amigos Luis Aguilar y Martín, con quien tuve el gusto de compartir la facultad en algún momento. Martín, te saludo. Lo que nos une acá es una cuestión que hemos venido trabajando ya desde hace 10 años, tiene una década, y esto también habría que festejarse, ¿no? Desde hace 10 años estamos insistiendo, primeramente, en la desmitificación de la historia, ¿no? La historia nos las han contado los vencedores, la historia nos las han contado desde las élites políticas, la historia ha servido para legitimar grupos que socialmente no están reconocidos. Y entonces, ¿por qué carajos, sí, pretenden legitimar un evento que no sucedió, que fue la fundación de Chilapa, ¿sí?, negando las raíces originarias, las raíces de cientos o de miles de años del territorio que actualmente contempla la montaña baja y sobre todo Chilapa? Entonces, esta es una atrocidad de un grupo político que quiere legitimarse a través de la historia. Entonces, en palabras de Taibo II, dirían, son analfabetas disfuncionales, políticos que no saben de historia, que no conocen sus raíces. Desde ahí empezaré mi comentario. Bien. El legado económico y cultural de los agustinos en Guerrero, así le he denominado a esta participación. No nos vamos a detener diciendo cómo llegaron, cuándo llegaron, por qué llegaron, etcétera. La participación es que hemos encontrado después de hace 10 años que empezamos este trabajo,
junto con el maestro Luis, pues no solamente hay que reconocer a la Orden de los Agustinos, que trajeron la religión católica, que construyeron iglesias, que difundieron la religión a todos los rincones, etcétera, ¿no? Por los métodos que hayan sido, ¿sí? Sino que también hubo un legado económico y un legado cultural que todavía prevalece, ¿sí? En nuestro estado, y que es tan fuerte, tan importante, que incluso hoy en día podemos ver que está vigente. Por ejemplo, hay que ver que Salamanca fue el nido intelectual renacentista de Europa de los siglos XV y XVI, por lo menos. De aquí vinieron 4 de los 7 agustinos que llegaron a México. Esto estaba pasando mientras había una conformación del Estado español y los gobiernos extrapeninsulares, es decir, que quien gobernaba a España y sus territorios conquistados no estaba en España. La llegada de los agustinos en el sur, que es la tercera orden en llegar, pues obedece a un contexto histórico muy significativo que ahorita lo vamos a ver. En los estudios históricos que hemos hecho, yo he clasificado la presencia de los agustinos en fases históricas, en 5. Primero, el arribo al sur de la Nueva España, que es el 5 de octubre de 1533, por crónica de Juan de Grijalva, quien es el cronista oficial, y otras fuentes como Fray Gaspar, como Antonio de Navarrete, etcétera, otros cronistas de la orden, han marcado como la llegada de los agustinos el 5 de octubre a un asentamiento, a un territorio que ya estaba habitado. Entonces no hay fundación, ellos llegan y ya hay presencia de grupos culturales ahí. Segunda fase, la adaptación y la observación. Ellos llegan, pero no llegan inmediatamente y empiezan a crear sus hornos de pan y empiezan a crear el niño envuelto y el marquesote. No, ellos llegan y hay un proceso de adaptación y de observación que dura del 5 de octubre a enero del siguiente año. Esto por documentos que ahorita vamos a ver. De ahí viene la siguiente fase, que es el establecimiento del priorato de 1537 a 1545, fecha en que llega uno de los grandes evangelizadores en Nueva España, que va a ser Fray Juan Bautista Moya. De ahí viene otra fase, que es la expansión monacal, en la cual salen de Chilapa a Tlapa y empiezan la evangelización en lo que son las costas y en lo que es la tierra caliente. Y finalmente viene la etapa de la secularización y el ocaso, que es la desarticulación del priorato de Chilapa por la secularización de doctrinas a manos del clero secular. El legado económico, entonces, ¿qué es? Esto es mucho más allá de las labores pastorales, repito. Me voy a centrar en el periodo conocido como el establecimiento del priorato, de 1534 a 1545. En este periodo vamos a ver que hubo una adaptación de la gastronomía europea hacia la ingesta local y viceversa. La ingesta local incorpora elementos de origen europeo. Entonces, en palabras de Matías de Escobar, por ejemplo, la dieta de los primeros religiosos estaba regida en comer tamales, cenicientos que dejaban enmohecer previamente y un poco de maíz tostado. Es decir, no tenían patrones gastronómicos como quizá lo hubiéramos imaginado, visto en algunas películas o visto en otros lugares. Comían hierbas, su gastronomía está basada en hierbas y en flores comestibles, en granos como el maíz, como el frijol, ¿no? Había una necesidad de cultivos monacales porque la vida eclesiástica así lo exigía. Entonces había una triada de cultivos que tendrían que ser necesariamente establecidos en cada uno de los prioratos y sobre todo en cada uno de los conventos. Por ello se inició la intervención agrícola para desarrollar cultivos como el trigo, la uva y el olivo. Pero a la par de ello tenían que generar también las condiciones en arquitectura y en obras de infraestructura productiva, como la famosa pila de Jordán, que se encuentra actualmente en pie, que está al este de Chilapa,
y que fue construida por el fray Antonio de Barbosa, quien entonces era un hermano lego en ese momento. Entonces, a partir de ahí hubo una agricultura introducida y hubo sistemas agroforestales mestizos. Y se buscó el interés y el aprovechamiento, por ejemplo, del maguey. Hubo sistemas agroforestales en diferentes monasterios, como lo hemos visto en trabajos históricos, donde incorporaron el maguey a sistemas agroforestales mixtos, por ejemplo, con la uva, con el trigo, con el maíz, con naranjos, con limas, con sidras, toronjas, membrillos, guayabas, caña y obviamente el maguey. Todos estos sistemas agroforestales motivaban, aseguraban también el alimento, la subsistencia a los integrantes, a los que estaban viviendo en ese momento en los conventos, pero también tenían bienes de intercambio, porque más adelante lo vamos a ver, que los conventos, sobre todo los conventos agustinos, van a estar construidos en las rutas comerciales previamente establecidas, como fue la ruta de la sal o la ruta agustina, ¿no? Entonces, hubo cultivos que introdujeron para beneficio propio, para autoconsumo de las comunidades monacales, pero también hubo cultivos que fueron nativos, ¿sí? de poblaciones originarias para intercambios. También fue un momento muy importante, fueron espacios muy importantes donde se introdujeron herramientas, por ejemplo, la alquitara, una herramienta de destilación de cobre para la obtención de bebidas destiladas, como el mezcal o como el urujú, que es de uva. Se maximizó la producción de bebidas de maguey, por ejemplo, ¿no? Y el maguey dejó de ser planta sagrada para ser vista como una mercancía dentro de estos espacios de significación. En el tema de las bebidas, por ejemplo, los agustinos colocaron, establecieron dos principales viñedos en el sur para la obtención de la uva y la producción de vino. En Tixla y en Mochitlán estaban estos dos primeros viñedos agustinos, donde introdujeron una variedad que previamente Colón la introdujo en las Antillas, pero no tuvo éxito y se la trajeron a Nueva España. En esta adaptación fue conocida como Mónica, Criolla o Misión, ¿sí? Tenemos por ahí algunos datos, por ejemplo, del archivo histórico de San Nicolás en Citlala, en donde se le reporta a Fray Agustín de Coruña de la producción de una bebida llamada mezcali, ¿sí? Que los naturales obtenían a partir de cocer una planta que llamaban maguey, y que fermentada parecía la cerveza de Castilla, y luego pasaban esos fermentos en ollas de barro hasta recoger su esencia, que embrutecía si se tomaba más de 5 jícaros. Entonces, esto es muy importante porque en ese momento vamos a tener los primeros datos de la presencia del mezcal. El mezcal como una bebida mexicana y sobre todo ya producida en territorios donde van a dominar los agustinos, ¿no? Y que posterior a ello van a utilizar al mezcal como una moneda de cambio. Otro dato también lo tenemos, por ejemplo, en la ex hacienda de Tecoyutla, que en ese momento era un trapiche y que en tiempos del prior Diego de Monroy, administrador de este trapiche, va a ser acusado, ¿sí? Porque se va a producir mezcali en gran cantidad que se fabricaba en una alquitara y que trajeron los agustinos de Castilla, ¿sí? Entonces, en esta querella están acusando al padre Diego Monroy porque vende mezcali a los naturales y estos provocan gran injuria en sus pueblos. Esto fue en 1625. Posteriormente vamos a tener informes de agustinos que van a estar dando a conocer los usos, por ejemplo, del maguey, la obtención de pulque, la obtención de otros productos, pero sobre todo vamos a encontrar un dato muy interesante que es sobre la elaboración de un licor elaborado mediante el cocimiento del mezcal o corazón de maguey, al que menciona los originales se llama mezcali y que al decir de los españoles
era de mucha sustancia y muy saludable, ¿no? Entonces, también acá tenemos una noción sobre el mezcal, pero no como una bebida embriagante, dañina, sino como una bebida saludable que va a ser su uso va a estar regulado por rituales, por fiestas agrícolas, etcétera. Y así sucesivamente vamos a tener evidencias históricas de producción y aprovechamiento de los magueyes, por ejemplo, en Izcapuzalco en 1579, en Izcateopan en 1580 y en la relación de minas de Zumpango de 1582. Todos estos van a estar relacionados a los informes que se están llevando a cabo por parte de los priores y de los, sobre todo de los priores de los conventos, ¿no? Hay también relaciones que van a hacer los agustinos relacionados a las tareas sobre el uso del maguey, ¿sí? Sobre los hombres hacen labores agrícolas, por ejemplo, como el trasplante, los hijuelos, y de ahí para allá vamos a tener también cómo va a ser utilizado por otros subproductos, por las mujeres, los niños, etcétera, para la elaboración de textiles, para la elaboración de algunas, obtención de algunas fibras, etcétera, ¿no? Eduardo, por cuestiones de tiempo, te voy a interrumpir para darle la palabra a Martín. Adelante. Martín, adelante. Muchas gracias, Eduardo. Tlapoyahuile, Mextlapaloa, Canoche, Noyolpaquilis, Tlaspaloa, maestro, maestro Eduardo, Noisca Arturo de Dios Díaz, Luis Aguilar, ni Mamelaba ni Yolpague Campa y mi guante Catatosque. Pues buenas noches a toda la gente que nos está siguiendo y nos está mirando. Estoy muy contento de encontrarme en esta mesa con Arturo de Dios, que lo he leído en los periódicos, al maestro Luis Aguilar, que lo conozco también en las lecturas, y bueno, a Eduardo, que fuimos compañeros de escuela y nos hemos encontrado por ahí. Voy a ser rápido. Ya lo dijo el maestro Luis Aguilar y también lo acaba de comentar Eduardo, que definitivamente el día de la fundación de Chilapa no es el 5 de octubre de 1533, porque pues antes de esa fecha ya existían los pueblos originarios residentes de Chilapa y por supuesto otros grandes pueblos que siguen vivos y que se siguen hablando la lengua, ¿no? En realidad esa fecha fue la congregación de los agustinos, y que pertenecían primero a Tepecuacuilco, luego pertenecieron a Zumpango, y mucho después se estableció una congregación definitivamente en Chilapa para repartir otras congregaciones que tenían que ver con Citlala, con Huacotzingo, con Achacualoya, que hasta muy después se establecieron nuevos lugares para conocer más pueblos, para acercar a más pueblos, pero para que estos pueblos tuvieran que pagar tributo y, bueno, entregarle esto a los españoles. Entonces, yo creo que la fundación de Chilapa, que muchos se enorgullecen en esta fecha 5 de octubre, para nosotros fue como el temblor más grande que hemos pasado y que destruyó, pues, todo, ¿no? La cosmovisión náhuatl casi en su totalidad, porque cambió la forma de organización política, casi cambió la lengua desde los lugares de origen donde se establecía los mandos, se cambió la religión, que es lo primero que llegó, y bueno, estos pueblos ya existentes en ese entonces, Citlala, Tanicuilulco, Tenango, Colotlipa, Yotzinapa y otros, pues sirvieron para recaudar más tributo y comenzar, bueno, a impartir la religión y cambiar las formas, ¿no? Entonces, la fecha de la fundación de Chilapa para los nahuas yo creo que es más que afortunada, yo creo que es una desgracia, ¿no? Porque pues en estos pueblos se les quitó todo y bueno, tenían que pagar. Y algo muy importante que hay que remarcar y que no se ha hablado en Chilapa, es que Chilapa a partir de ese entonces y hasta ahora sigue siendo un municipio totalmente náhuatl, ¿no? Porque la ciudad es el único pueblo de alguna manera monolingüe en español, pero los 140 pueblos aún existentes hablan náhuatl, y si ya no lo hablan, hablaron náhuatl, los señores grandes y viejos los siguen hablando, sin contar las otras, que serán 40, 60 pueblos que ahora fueron repartidos para el municipio de José Joaquín de Herrera, que es Hueycantenango.
Entonces, hay que remarcar eso, ¿no? Y siempre que se habla de la fundación de Chilapa o la llegada de los agustinos, es como si fuera la grandeza, el cambio, el nuevo panorama, la nueva riqueza cultural, científico y demás, cuando para nosotros significa todo lo contrario. Yo creo que a partir de entonces, en realidad, pues nació el clasicismo, nació el odio al indio, nació la religión, híjole, nació la discriminación tan grande que venimos arrastrando desde aquel entonces hasta ahora, porque para la sociedad chilapeña, los de Chilapa pues son el hombre blanco, el coyote blanco, los chinolas, las chinolitas, la nueva lengua de culto, o los chilapeños que son de culto, y entonces todo lo que era negativo se le cayó al indio, ¿no? Al indio, al indígena, al mal llamado indio, al mal llamado indígena, a los nahuas, y que hasta ahora no hemos podido recuperar y no hemos podido ser como integrados en el municipio de Chilapa. Les digo, 140 pueblos ahora en sus 80 años de mandato en cuanto a la cuestión política, ningún hablante de un pueblo originario, ninguna persona náhuatl que pertenece al municipio ha podido involucrarse en la vida política de Chilapa. Por lo tanto, todo es la ciudad, y todo es para los chilapeños, y en realidad nada para los pueblos. Sin dejar de lado que hace 100 años y hace 200 años, en Chilapa no solamente convivían los nahuas, también atravesaban de Huaycantenango para esa parte, que venían de Acatepec, de ese lado, llegaban los mepas y también llegaban los tunzavi, que venían caminando con sus mulas y traían sus borregos y sus chivos y los venían a vender a Chilapa. Y eso no se ha contado y eso se ha olvidado casi todo. Pareciera que Chilapa es una ciudad moderna, nueva, por supuesto súper religioso, súper ahora o siempre, y pareciera que Chilapa es un panorama distinto sin que tuviera nada que ver con los pueblos. Y los pueblos seguimos vivos, ¿no? Estamos a Tzacualoya, 6 kilómetros, que desde los 1570, cuando empiezan a hacer las congregaciones, ya estaba presente. Citala, por supuesto, Huacotzingo, todos estos lugares donde llegaba como el mandato, ya estábamos, pero nunca se nos tomó en cuenta, y hasta ahora yo creo que seguimos en esa dinámica, ¿no? Los pueblos originarios vivimos aparte, somos aparte, y los chilapeños aparte, ¿no? En realidad, una ciudad tan chiquita contra todas las comunidades, pero no se ha podido cambiar esa parte. Entonces, ¿cuál es la fundación de Chilapa? ¿Qué es lo que trae consigo? Pues desgracia, clasicismo, ya decía yo, discriminación, pobreza, después ahora la narcoviolencia que tiene que ver con la ciudad y no con los pueblos, y que ahora son afectados de manera directa. Hay muchas cosas, yo creo que tendríamos que debatir, si tenemos que hablar, porque pues Chilapa no tiene esa edad, y los pueblos originarios todavía son más antiguos, que no se les respetó y se les sigue tratando como indios, como indígenas, como otras cosas, que pareciera que estamos lejos de la vida política y de la vida social en la cual pues estamos involucrados. Revisaba un documento de un historiador que se llama Rafael Rubí Alarcón, y él tiene un documento muy importante que yo le compartía a Luis Nava, que se llama Comunidades Indígenas siglo XVI y XVII, y ahí nos decía claramente, ¿no? Entre 1538 y 1591, el Estado español, promovido por reducciones o congregaciones indígenas voluntarias, eso se decía que eran voluntarias, aunque en realidad fueron obligadas. Las congregaciones fueron recomendadas por los religiosos en torno al medio, más adecuado para cristianizar y urbanizar. Pero decía yo que cristianizar significaba involucrar a los pueblos, que se empezaran a trabajar con la cabecera municipal, que era Chilapa, el pueblo de Chilapa en ese entonces, para empezar a pagar tributo, para empezar a cambiar las formas de subsistencia, de vivir, y y no se les respetó la vida como en ese entonces, y hasta ahora se les sigue, yo creo, negando muchos derechos, ¿no? Una cosa que se le ha conocido a Chilapa es
por las artesanías, por las tortillas, por el pozole, por los productos de cultivo que se cosechan actualmente en los alrededores de Chilapa, y pareciera que Chilapa es otra cosa, pareciera que Chilapa sigue siendo la ciudad, la Atenas del Sur y el pueblo culto, cuando en realidad todo lo que lo mantiene vivo, la cultura, la comida, las costumbres, las danzas, las formas de pensar, de organizar, en realidad todo proviene de los pueblos originarios y sigue proveniendo porque pues, los pueblos originarios han sobrevivido ante todos los golpes que ha venido del Estado, por parte del Estado y por parte del ayuntamiento que nunca se ha tomado en cuenta. Entonces yo creo que tendríamos que dialogar estas riquezas que existen y que existían y que se han perdido en el camino y los otros que han resistido o que hemos resistido, como es la parte de la lengua, ¿no? La gran parte de la población de Chilapa, por ejemplo, somos, ¿qué serán? El 70-80% de la población chilapeña, pues somos nahuablantes. Y algo que también no se dice, la ciudad de Chilapa actual, casi la mitad de su población o la mitad de su población está creada por o está compuesta por nahuas, mixtecos y mepas. Pero jamás se dice, porque todos los que viven en la ciudad de Chilapa niegan que son mixtecos, niegan que son mepas, niegan que son nahuas, porque si lo dicen, saben que serán discriminados, a excepción de la gente que viene de los pueblos, que vienen a vender con su traje, que practican y que venden atole, tortillas, cebolla, ajo, no lo niegan que son de un pueblo, y aunque los viesen no les da pena, y aunque los discriminen no les da pena. Entonces, yo creo que tendremos que hablar mucho de Chilapa, porque yo creo que es la primera vez que estamos hablando de este tema y que nunca se ha tomado en cuenta. En realidad nunca nos han tomado en cuenta a los pueblos, nunca, y hasta ahora que estamos viviendo el siglo XXI, 2020, y seguimos en esa posición, y yo creo que tendríamos que cambiar las formas y la manera de ver a una ciudad tan religiosa y tan culta que está dejando a un lado a sus pueblos originarios, donde está cimentado la raíz, la cultura, el pensamiento, en realidad, de toda la cabecera municipal de Chilapa y de la ciudad de Chilapa, porque pareciera que estamos divorciados, pareciera que no nos llevamos, y en realidad no nos llevamos porque los que venimos de los pueblos pareciera que no formamos parte de la ciudad de Chilapa. Pues yo quiero empezar como con este pensar para empezar a debatir, porque tenemos datos históricos, pero hay que ver también esta realidad que los chilapeños no quieren ver y que está a la puerta de la casa y que está alrededor de la ciudad de Chilapa. Muchas gracias, Martín. En este momento pues, estamos terminando la primera etapa de este foro. Fueron exposiciones muy contundentes, muy importantes, como dice Martín, temas que desde lo poco que yo conozco de Chilapa no se habían planteado de esta manera. Vamos a hacer un pequeño corte, pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta transmisión, en este foro debate sobre un tema importante para Chilapa, pues ni más ni menos que una fecha importante, una fecha que significa un quiebre para la historia de Chilapa, un punto de inflexión para toda, me atrevería a decir, toda la región. Y voy a dar pie a unas preguntas, inquietudes personales. Quisiera preguntarle al profesor Luis Aguilar, esta última parte de la reflexión que hizo Martín. Estamos en esta Chilapa actual, y cuando me refiero a Chilapa, a la ciudad, a esa parte urbana, que es muy diferente a la Chilapa rural, a las comunidades, a donde están los pueblos originarios. Estamos hoy a casi más de 400 años de la llegada de los agustinos, en una Chilapa clasista, una Chilapa discriminatoria. Su audio, profe, por favor. Ya está. Gracias, Arturo. Sí, mira, creo que la gente que viene de fuera y la gente que estamos aquí adentro también se
se habla de clasismo en Chilapa, que quizá no lo aceptamos, que quizá sí, pero de que se habla y de que se habla es ya. Y lo que está diciendo Martín, quizá lo ha sufrido él, lo hemos sufrido nosotros. Es una situación que quizá no hemos querido ver y poner como uno de los elementos en los que hay que trabajar socialmente. Ahí sí, Martín, pues tiene mucha razón y habla de cosas muy interesantes. Por ejemplo, que en Chilapa se habla de artesanías de pozole de un edificio material llamado Catedral, trajes, pan, y eso me ha hecho algunas serias reflexiones al respecto, en donde lo que acabo de mencionar son objetos, y Chilapa pareciera que lo que le identifica son los objetos, y no hemos visto a los sujetos. Y desde ese punto de vista creo también estamos bastante alejados. Y volviendo al personaje que me interesó en esta primera intervención que me permitieron, yo creo que debieron haber muchos más bites que nos permitieran ver con esos ojos con el que él veía a toda la gente. Entonces, aquí hay una muestra de que esa misión quedó inconclusa, de que no fue bien, de que hay mucho que hacer en ese aspecto, ¿no? Y no me refiero a lo estrictamente religioso, sino a lo humano, que hay muchas cosas de vernos los unos a los otros como verdaderos semejantes. Y volviendo a un punto interesantísimo también y que estamos debatiendo Chilapa y que forma parte del contexto, que Chilapa tiene ese nombre prehispánico y hay un debate también que ya se cortó, que no se ha querido seguir, ¿qué significa Chilapa? Porque el río de los Chilares parece que es algo demasiado simple. Entonces, hay grandes cosas que rescatar en la intervención que hizo Martín en ese sentido, en el lado humano, que tanto esta sociedad chilapeña se empeña en ver con ojos de diferencia, que tanto estamos en el tiempo de las castas en el siglo XXI y verlo y a partir de eso entenderlo de otra manera, que no nos importen tanto lo que dijo Martín, las personas y que después de tomarles una fotografía no nos interese, que no nos interese lo que se pone, sino la persona que se lo pone. Gracias, Martín, por estas reflexiones que a muchos de nosotros a lo mejor no habíamos querido entender, no habíamos querido valorar en la dimensión de alguien de una perspectiva muy personal. Gracias, Martín, por esta reflexión. Muchas gracias, profesor Luis Aguilar. Eduardo, tú en esta última intervención hablabas sobre las conquistas, esos procesos que se vivieron, que era inevitable la violencia, que no podía darse una conquista sin violencia. Y así sucedió, ¿no? Desafortunadamente, esos fueron procesos demasiado violentos. Pero ¿cómo explicarle, por ejemplo, a los pueblos originarios que perdieron su lengua o que se atentó contra su lengua, porque no se ha perdido, afortunadamente, o que sí se perdió su forma de vida, su forma de organización? ¿Cómo explicarlo ahora? Claro, lamentablemente, y lo vuelvo a repetir, no nos mandaron a cualquier fraile, nos mandaron a los mejores que tenía Salamanca. Y entonces los mejores que tenía Salamanca sabían trabajar perfectamente bien el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, desde ahí, el imaginario colectivo fue lo que ellos, cuando yo le llamo este periodo histórico de observación y de adaptación, es porque ellos, supongamos que eran los antropólogos del siglo XVI, ¿no? Ellos observaron su forma de comportamiento, estudiaron muy bien la moral,
estudiaron las formas de vida, los sistemas de producción, etcétera. Eran unos antropólogos. Fray Bernardino de Sahagún dicen que fue el antropólogo por excelencia del siglo XVI. Bueno, entonces, ¿quiénes eran los de Salamanca? Eran los mejores estudiosos desde el imaginario colectivo. Ellos observaron perfectamente bien que los pueblos del sur eran altamente supersticiosos, altamente supersticiosos. Y desde ahí ellos observaron bien, por eso los relatos de Coruña, por eso los relatos de Moya arriba del cocodrilo cruzando el Balsas, por eso la mujer que predijo que se iba a hacer un terremoto y que se iba a caer el convento de Chilapa, por eso el rayo que mató al líder de la danza, etcétera. Y de ahí no es nada gratis que tengamos la festividad de la Natividad en Tixla, el Cristo de Petatlán, el Cristo de Xalpatláhuac, etcétera, ¿no? Entonces, nuestros pueblos son muy respetuosos con las creencias, con lo divino, todavía lo siguen siendo, ¿no? Entonces, si ellos se colonizan desde el imaginario, desde el pensamiento, prácticamente te dominan en tus formas de vida, en tu moral, ¿sí? Cambiaron, estaban acostumbrados a vivir en las laderas, en los cerros, etcétera, conviviendo con la naturaleza. No estaban acostumbrados a congregarse y a vivir de la forma humana, no estaban acostumbrados a tener una sola mujer, por ejemplo, en algunos casos, etcétera, ¿no? Muchos ejemplos que nos describen cómo fue este brutal cambio de vida. Y yo lo puedo decir con estas palabras. Hoy en día, a partir de febrero para acá, nos hicieron estar en las casas, nos hicieron cambiar nuestra forma de pensar, ver las noticias todos los días, ver cuántos muertos. Nos dijeron que la modernidad y el discurso del desarrollo nos iba a llevar a estatus donde la alimentación, si la comprábamos, no iba a pasar nada. Cerraron los supermercados, nos cerraron las cadenas de suministro. Estábamos en un estado de terror, nos controlaron. Preguntémonos si en las poblaciones originarias pasaron lo mismo. Claro que no. Los mezcaleros siguieron trabajando, los campesinos siguieron en el campo comiendo sus hierbas, comiendo sus hongos, comiendo etcétera. Entonces, a nosotros sí nos han colonizado. Seguimos todavía con esto. Ellos no. Entonces, yo creo que estas formas de no violencia, al final, son formas de dominación que conllevan a una forma de violencia ya no física, sino una forma totalmente mental, intelectual, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Martín, yo quisiera hacerte una pregunta, casi es una provocación, yo creo. ¿Encuentras tú algo bueno, algo positivo en esta llegada de los agustinos? Pues como ya lo decía también Eduardo, que es como imposible negar esta nueva convivencia cultural, científica, educativa, de conocimiento filosófico y de todo, a la llegada de la religión. Y el panorama yo creo que ha cambiado. La fe sigue siendo lo mismo, solo creo que se cambió la religión. Yo veo, por ejemplo, a mi padre que es, híjole, católico de hueso colorado, ¿no? O sea, que no falla sus sesiones religiosas, pero también es un hombre que todo el tiempo vamos a los cerros, a los ríos para hacer rituales, con esta intención de ayuda y con la misma fuerza que creía antes. Yo creo, mi abuela que era curandera, él también lo sigue creyendo. Yo creo que esta vida que tenemos no lo podemos cambiar, y creo que hay muchísimas cosas buenas, ¿no? Desde la comida, la vestimenta y todo. Lo único no bueno es el no respeto al otro. El no respeto al otro, y al otro es, no importa cómo sea, de qué color, de qué pueblo venga, qué lengua hable, sino que se le respete. Yo he dicho en otras ocasiones que lo que nosotros exigimos no es que nos reciban bien, nos apapachen, no queremos eso. Simplemente que se nos respete como hombre, como mujer, como estudiante, como niño, como cualquier otra persona, y eso para nosotros es más que suficiente, porque nosotros
tratamos de no meternos en la vida de los otros, tratamos de respetarlo como ser humano. Si practica algo, también lo respetamos, si hace algo, lo respetamos, pero que no venga y nos imponga y que nos diga que cambiemos, pero como a punta de golpes, ¿no? A punta de otras cosas. Entonces, eso que no nos parece, o al menos a mí no me parece justo, porque pues es lo que de repente hemos sufrido los pueblos, ¿no? Yo creo que esta convivencia, ahora que ya menos se va a poder cambiar, yo creo que es buena. La cuestión es esta, ¿no? ¿Cómo es el respeto hacia el otro? ¿Cómo es el diálogo hacia el otro? ¿Cómo es el trato hacia el otro? Porque eso sigue existiendo y es muy feo, y no es con los chilapeños. Les cuento acá en Puebla, primer lugar en racismo, en discriminación a la gente de los pueblos, y Chilapa se parece muchísimo, muchísimo, y tiene que ver como que este condimento muy particular que es la religión. Puebla es una ciudad totalmente religiosa con 4 o 5 iglesias en cada cuadra, y Chilapa tiene un montón de iglesias y en cada pueblo también una iglesia. Entonces, yo creo que este condimento de la religión aporta mucho para que siga habiendo este clasicismo, racismo, y no querer ver al otro que pertenece al mismo pueblo, pero no lo queremos, o lo vemos, pero con otros ojos distintos, ¿no? Que es menos, que sigue siendo menos por ser nahuablante, por ser de un pueblo originario. Muchas gracias, Martín. Ya estamos prácticamente en la recta final de este foro de debate. Nos quedan unos minutos. Yo quisiera lanzar una pregunta para que la respondieran los tres, me gustaría. Pues una ciudad creo que nunca se termina de construir. Una ciudad siempre está en construcción físicamente, pero también en sus ambientes, en su cultura. Es un proceso dinámico, ¿no? Y ya está. Chilapa hay una realidad, ¿no? Los agustinos llegaron y es obvio, es evidente que hay una influencia muy grande, pero también está la otra realidad, que son los pueblos indígenas. Planteo la pregunta, ¿hay una forma de poder construir o seguir construyendo una nueva realidad, una mejor realidad para Chilapa? No sé si quieren comenzamos como lo hemos hecho con el profesor Luis. Arturo, mira, yo creo que la convivencia de los seres humanos ha existido. Lalo habló afortunadamente de las diferentes castas que están en las relaciones geográficas, en los padrones, y yo creo que esa convivencia existe. Ha habido quizá momentos donde se ha manejado de una manera más visible el hecho de tener esas diferencias entre lo que llegó y lo que estaba, pero el mercado mismo es una manera de convivencia. Los lugares a los que se asisten de manera común, los espacios públicos, me parece que son elementos donde se convergen las diferentes formas de pensar y de ser, pero de que puede ser mejor, definitivamente en función de lo que estábamos. No puede. Ojalá fuera mejor. Chilapa merece una convivencia humana totalmente distinta, mejor a la que tenemos hoy día, claro que sí. Una convivencia como la que soñaba Clas Vite, una convivencia donde unos podamos decirle a otros, ahí viene el noco, ahí viene el amigo. Así es. Gracias, profesor. Eduardo. Yo creo que sí es posible, Arturo, compañeros, audiencia. En la medida en que nosotros sepamos de dónde venimos, cómo llegamos a este momento, es decir, en el momento en el que conozcamos nuestra historia, vamos a ser capaces de comprender a ese otro que llama Martín.
pero no como el otro, sino como el mío mismo, porque somos resultados de un proceso cultural en el cual nadie de nosotros tiene la culpa, ¿no? Nadie de nosotros eligió esta situación, pero lo que podemos hacer es que a partir de lo que nosotros tenemos hoy en día, podamos establecer nuevas relaciones, nuevas formas de cómo convivir con ese otro. Y entonces vamos a dejar de ver al grupo originario como alguien externo, o solamente lo voy a ocupar porque solo así me dan más presupuesto. Si tengo más población indígena, pues entonces tengo más presupuesto, ¿no? Entonces, dejemos de ver también como carnada política, dejemos de vernos entre nosotros mismos también como solamente padrones electorales. No, yo creo que hay un momento histórico y ese momento histórico nos los acaba de dar la emergencia sanitaria COVID. Las cosas no pueden volver a ser como antes, tienen que ser mejor. Entonces, creo que a partir de esta lección que nos acaba de dar la emergencia sanitaria, no hay que regresar a la norma, no hay borrón y cuenta nueva, no, no hay, no se puede olvidar lo que hay atrás, pero sí a partir de la resignificación de cómo somos, de dónde venimos y cómo hemos llegado aquí, entonces podemos establecer nuevas relaciones sociales. Creo que Chilapa puede ser diferente. Muchas gracias, Eduardo. Martín. Yo creo mucho en el diálogo, Arturo. Pienso que si hay un diálogo de cercanía, justo como lo comentaba ya el maestro Aguilar, yo creo que pueden mejorar las cosas. Incluso yo pensaba ahorita, tenía una imaginación en cuanto, o lo comparaba, esta comparación con lo que existe en la poesía mexicana. En la poesía mexicana también se ha contado la historia de 1600 hasta el 2020 o hasta el 2010 más o menos. Solamente la poesía mexicana era aquella que estaba escrita en español y todas las antologías y todos los escritores jóvenes, mujeres, etcétera, todo solamente era dirigido para aquellos que escribían en español, nunca para aquellos que escribimos en una lengua originaria de las 68 que existimos. Y entonces, ahora que hemos abierto esa puerta, yo creo que lejos de perjudicar a la poesía mexicana, por ejemplo, le estamos aportando y se están abriendo nuevas puertas, se están abriendo nuevas temáticas y se está enriqueciendo la poesía mexicana. Entonces yo veo también a Chilapa algo similar, que si se abre Chilapa, se convive con los pueblos, se establecen nuevas reglas de convivencia, nuevas formas de apoyo, una convivencia, un nuevo sistema político, yo creo que lejos de quitar, yo creo que aportaría mucho y enriquecería todo lo que ya tiene Chilapa. Pero bueno, ojo, los líderes políticos que ya tenemos 80 años dirigidos por el priismo, es muy difícil que eso lo puedan ver y lo quieran aceptar, porque ahí hay mucho, ¿cómo decirlo? Mucha comodidad. Porque si llegamos nosotros, los que estamos afuera de la ciudad, las cosas van a cambiar, las reglas van a cambiar para una mejoría, pero para ellos no, justo lo que está pasando en el gobierno actual, a muchos no les gusta porque los cambios son distintos, porque son otras propuestas que no estamos tomados muy en cuenta otra vez en cuanto a los pueblos. Yo creo que Chilapa, si hay este diálogo, si hay este intercambio de conocimiento, de filosofía, de cultura, se va a enriquecer y Chilapa yo creo que podría ser una de las ciudades más potentes en todos los aspectos educativos, filosóficos, etcétera. Pero falta que queramos ese diálogo y que exista ese puente todavía. Muchas gracias, Martín. Nos quedan unos minutitos más. Yo quisiera aprovechar todos los minutos. Estos foros no se dan todos los días. Yo quisiera plantear una pregunta para, no sé quién quisiera responderla, si Eduardo o el profesor Luis Aguilar. Visto de dos formas, ¿en qué fallaron los agustinos en esta llegada a Chilapa? ¿O qué no tuvieron que haber hecho los agustinos en su llegada aquí a Chilapa? No sé, quién quisiera o los dos contestar. Parece que todavía tenemos 10 minutitos. Maestro, ¿gusta usted empezar?
No Mi lo querido escuchamos, Lalo, para que profe. cierres. Gracias, muy amable. Mm, a la pregunta que haces, yo la cambiaría ¿qué lo hicieron bien? Sino más bien, ¿qué les faltó por las circunstancias de ese momento? Hablamos de una manera muy alegre sobre el proceso de evangelización, pero uno de los grandes problemas, aun cuando se habla de que Fray Agustín de Coruña fue alguien que aprendió el náhuatl, pero si nosotros identificamos los catecismos que se hicieron de náhuatl, que nos da, por ejemplo, Robert Ricard, nos vamos a dar cuenta de que no comprendían bien de que el concepto Padre, de que el concepto Dios, de que el concepto Padre Nuestro, cómo estaba en los catecismos, e incluso eran pictográficos, hasta una banderita había por ahí para identificar ese Padre Nuestro. Entonces, ¿cómo entendía el mundo náhuatl que con una banderita iba a estar precisamente ese Dios que venían a predicar? Creo que la comunicación, aun cuando los textos del 16 digan que los agustinos dominaron el idioma, fue algo que finalmente se les complicó. Fue algo que no fue tan fácil, a diferencia de otros religiosos que posteriormente fueron ya criollos, pues dominaban bien el náhuatl, pero con los primeros se complicó muchísimo, muchísimo la cuestión de la comunicación. Y ya Lalo habló precisamente cuando los agustinos empiezan en ese proceso de decaimiento, de evangelización, cuando empiezan los problemas entre criollos y religiosos peninsulares, el famoso problema de la alternativa, que incluso tiene que venir visitado el visitador Herrero, por pugnas internas de la orden agustiniana aquí en Nueva España. Fueron circunstancias de la época, pero te digo, la pregunta la cambié de esa manera, ¿no? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué encontraron que no pudieron hacer bien los agustinos en ese momento? Un gran problema, la comunicación. Por eso no fue del todo consumada ni bien hecha la evangelización. Por eso Martín nos habló que su papá sigue haciendo ritos, pues precisamente porque no se radicó la religión prehispánica. Ahí está presente. Gracias. Yo creo que en mi caso lo veo de esta manera, ¿no? Hubo una situación multifactorial. Por un lado, he estudiado más a los agustinos, pero más por su función social que su labor eclesiástica, ¿no? ¿Qué es lo que falló quizá? Lo primero es que fue la tercera religión, la tercera orden, perdón, religiosa que llega y les dan lo más feo para conquistar espiritualmente, ¿no? O sea, los franciscanos llegan, eligen el Valle de México, los dominicos llegan y les dan algunas regiones ahí, Antequera, y de pronto los más broncos, el territorio más bronco, a excepción de los chichimecas, los pueblos guachichiles, cascanos, todo, fue el sur. Dijeron, los agustinos se van para el sur, una región que no habían podido dominar ni siquiera los aztecas, ¿no? Bueno, entonces desde ahí yo creo que llegan a un territorio demasiado complejo, demasiado complicado para ese momento, ¿no? Los yopes están invadiendo mucho lo que era el territorio azteca, entonces había problemas ahí. ¿Cuál fue para mí el factor determinante de que los agustinos fracasaran en su labor? Que estaban en una de las rutas que fue la ruta de México a Acapulco y que después fue una ruta interoceánica México-Filipinas. No estaban en un real minero, por lo tanto no eran objeto, porque el clero secular andaba tras los reales mineros, andaban tras las doctrinas que estaban en estos territorios, pero aquí era un territorio rural, no tenía muchas riquezas en metales. ¿Qué fue lo que llamó la atención? Que estaban precisamente en esta ruta comercial y entonces Chilapa, como el gran centro de comercio, a Chilapa venía gente de Perú y se hospedaba.
A Chilapa venían gentes de Sudamérica y se hospedaban ahí porque era el lugar de comercio, ¿sí? Por la mercadería informal, si ustedes quieren verlo así, contrabandeaban ahí algunas cosas, ¿no? Entonces, el convento de Chilapa era ese lugar súper, ¿no? Especial. Entonces, obviamente hay enriquecimiento ilícito, hay otro tipo de actividades y esto no le va a beneficiar a la corona, no le va a beneficiar a la iglesia y por lo tanto empiezan a secularizar y empiezan a quitarle ese poder a los agustinos. Entonces yo creo que el factor determinante va a ser el comercio que se va a desarrollar durante la época de la colonia y por eso, para mí, fracasaron los agustinos en ese momento, ¿no? Por estar por aprovechar esa parte de flujos económicos, de conocimientos, etcétera, ¿no? Creo que para mí eso fue lo determinante. Ok, pues muchas gracias, Eduardo. Con esta participación pues hemos concluido este foro de debate. Pues agradecerle a Luis Daniel Nava, quien propició este espacio para debatir sobre esta fecha importante para Chilapa. Muchas gracias a Martín, al profesor Luis Aguilar, a Eduardo, y sobre todo, pues gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Gracias por aguantarnos más de 1 hora y media, creo, en esta, sin duda, una plática, un debate que por lo menos en lo personal, me dejó mucho aprendizaje y espero que para muchos, pues así haya sido. Pues muchas gracias y espero que nos veamos en un próximo debate. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Estamos a la orden. Gracias. Gracias.